Saludos, nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Industrial Don Bosco. Pertenecemos a quinto de secundaria de Desarrollo y Administración de Aplicaciones Informáticas y el día de hoy le vamos a hablar sobre las matrices. Pero antes, este equipo está conformado por Luis Peralta, Fabriel Peña y Wilber Rosario, un servidor. Buenos días, mi nombre es Luis Peralta y yo les estaré hablando sobre las matrices en el campo de las matemáticas. Una matriz es un arreglo bidimensional de números consciente en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse entre sí. Es una disposición de valores numéricos y o variables representados por letras en columnas y filas de forma rectangular. También se puede definir como tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos o entradas de la matriz, ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales de la matriz. Ejemplos. A los números que forman la matriz se le llama elementos. El número de filas por el número de columnas se denomina dimensión de la matriz y se designa como m por n, siendo m el número de filas y n el número de columnas. Por ejemplo, estas son matrices de diferentes dimensiones, donde la matriz A es una matriz de 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. La matriz B es una matriz 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Y la matriz C es una matriz de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Las matrices son utilizadas en el álgebra lineal, una de las ramas del álgebra. Origen de las matrices. El origen de las matrices es muy antiguo. Los cuadrados latinos y los cuadrados mágicos se estudiaron desde hace mucho tiempo. Un cuadrado mágico 3 por 3 se registra en la literatura china hacia el año 650 a.C. Es larga la historia del uso de las matrices para resolver ecuaciones lineales. Un importante texto matemático chino que proviene del año 300 a 200 a.C., 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas, Yu Zhang Xuanshu, es el primer ejemplo conocido de uso del método de matrices para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En el capítulo séptimo, ni mucho ni poco, el concepto de determinante apareció por primera vez 2000 años antes de su publicación por el matemático japonés Seki Kowa en 1683 y el matemático alemán Gottfried Leibniz en 1693. Fue James Joseph Sylvester quien utilizó por primera vez el término matriz en 1848-1850. En 1853, Hamilton hizo algunos aportes a la teoría de las matrices. Cayley introdujo en 1858 la notación matricial como forma abreviada de describir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Elementos de una matriz. Formando filas y columnas, cada uno de los números de que se consta la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a la que pertenece. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar sobre el orden de una matriz. El orden de una matriz, en este caso A, depende de un número de renglones y columnas que posea. En general, se denota como M o con la letra M al número de renglones y con la letra N al número de columnas que posee una matriz. Así decimos que una matriz es de un orden MXN porque tiene renglones M y N como columnas. A los renglones también se les denomina o se les considera filas o hileras. Aquí podemos ver los diferentes órdenes que conllevan las matrices y las diferentes nomenclaturas que éstas conllevan. Ahora les voy a hablar sobre los diferentes tipos de matrices. Empezaremos con la matriz nula. La matriz nula es aquella matriz donde todos sus valores son igual a 0. Por ejemplo, tenemos aquí M3 por 3 es igual a 0. Todos los valores dentro de esta matriz son igual a 0. La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión MXN. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo A. Este posee más columnas que filas. Posee 3 columnas y 2 filas. El ejemplo B posee 2 columnas, pero posee 3 filas. Matriz diagonal. Es aquella matriz cuadrada cuyos valores son todos iguales a 0, excepto los de su diagonal principal. Como podemos ver en este primer ejemplo, en el ejemplo A, podemos ver que todos los valores son iguales a 0, excepto los de la diagonal, que son 4 menos 1 y 2. En el ejemplo B, todos los valores son 0,
excepto 2, menos 5, 3 y 2, que son los de su diagonal principal. Una matriz escalar es aquella matriz diagonal en la que todos sus elementos o valores de la diagonal principal son completamente iguales o contienen los mismos valores. Por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo A, cuyos todos valores son iguales a 0, pero los de su diagonal principal son todos iguales a 5. Por ejemplo, el otro ejemplo es la A, cuyos todos valores son 0, excepto los de su diagonal principal, que son todos iguales a menos 1. Una matriz de identidad o unidad es una matriz cuadrada donde todos sus elementos son iguales a 0, excepto los de su diagonal principal, que son igual a 1, tal como muestra este ejemplo que tenemos por acá, donde todos sus valores son iguales a 0, excepto los de su primer diagonal, o sea, su diagonal principal, que son 1. Matriz diagonal superior. Esta es una matriz donde los elementos que estén por debajo de la diagonal son iguales a 0, como muestran los ejemplos que están por aquí. Matriz triangular inferior. Esta es una matriz donde todos los valores que se encuentren por encima de la diagonal van a ser igual a 0. Como podemos ver en este ejemplo, todos los valores encima de la diagonal están en 0. La matriz transpuesta es la matriz que resulta de intercambiar los valores correspondientes de las filas por los de la columna. Por ejemplo, aquí tenemos la fila 1, los valores de esta los vamos a intercambiar o a mover para la columna 1. Los de la fila 2 lo vamos a mover para los de la columna número 2. Los de la fila número 3 lo vamos a mover para la columna número 3. Una matriz simétrica es una matriz de orden en la cual cuenta con el mismo número de filas y columnas, donde su matriz transpuesta es lo mismo o es igual a su matriz de origen o original. Como podemos ver el ejemplo aquí, P3 por 3, donde todos su matriz horizontal es igual. Una matriz antisimétrica es una matriz cuadrada cuya transpuesta es igual a la negativa, es decir, que vale la relación AT es igual a menos A. La matriz opuesta es el resultado de sustituir cada elemento por su opuesto. Ejemplo, el opuesto de A, como podemos ver en el ejemplo, es negativo A. La matriz opuesta es una matriz cuadrada, la cual es igual al resultado de su opuesto por su transpuesta. Las matrices son iguales cuando contienen el mismo número de elementos y cada uno de estos ocupa la misma posición dentro de ambas matrices. Aplicación de las matrices en la vida cotidiana. Las matrices son utilizadas principalmente en problemas matemáticos, física, cálculos lineales, entre otros. Además, actualmente es un componente esencial en el lenguaje de la programación, ya que la mayoría de ordenadores, como tablas organizadas en filas y columnas, como las hojas de cálculo, bases de datos y en el estudio de las canónicas. En la vida diaria, el concepto de matrices es de gran relevancia, ya que las matrices se usan como contenedores para almacenar datos relacionados. La aplicación de las matrices en otros campos fuera de las matemáticas. Las matrices se utilizan mucho en ámbitos fuera de las matemáticas. Unos ejemplos de estos son la ingeniería ambiental y la ingeniería industrial. Estas usualmente son utilizadas en análisis de estructuras.